El mar de China Meridional está en el corazón de una de las tensiones geopolíticas más candentes de nuestra época. Zona estratégica y rica en recursos naturales, atrae la atención de numerosas potencias regionales y mundiales. La pregunta que se plantea entonces es saber si estas tensiones pueden ser contenidas diplomáticamente o si el mundo se encuentra al amanecer de un nuevo conflicto mayor. Para comprender estas tensiones, te proponemos descubrir en este video la historia de la región, los actores clave y por qué el mar de China Meridional está al borde de la implosión. El mar de China Meridional es un mar fronterizo del Océano Pacífico, que cubre aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Está delimitado por varios países: China, Taiwán, Filipinas, Malasia, Brunei, Indonesia y Vietnam. Se caracteriza por la presencia de numerosos archipiélagos y desempeña un papel crucial como creador marítimo, conectando Asia del Este con Europa y Oriente Medio. Además de su importancia estratégica, el mar de China Meridional es rico en recursos naturales, tales como los hidrocarburos. Ahora que ves dónde se encuentra el mar de China Meridional, veamos ahora más de cerca la historia de la región. El mar de China Meridional siempre ha sido un cruce importante para el comercio y las interacciones culturales. Desde la antigüedad, rutas marítimas comerciales atravesaban este mar, conectando China con otras regiones del sudeste asiático, con la India y con el Oriente Medio. Los marinos y comerciantes chinos, indios, árabes y malayos navegaban allí, intercambiando mercancías tales como la seda, las especias y la cerámica. Los antiguos reinos e imperios de la región se beneficiaron todos de esta posición estratégica. Como te imaginas, no había fronteras marítimas claramente definidas, lo que hacía que la navegación y el comercio fueran relativamente libres. Sin embargo, la llegada de las potencias coloniales europeas en el siglo XVI trastornó la dinámica regional. Los portugueses, españoles, holandeses, británicos y franceses establecieron sucesivamente colonias y puestos comerciales en esta región. Las ambiciones coloniales a menudo condujeron a conflictos territoriales y marítimos. Así, en el siglo XIX, Francia tomó el control de Indochina, que comprende el actual Vietnam, Laos y Camboya, mientras que Gran Bretaña consolidó su poder sobre Malasia, Singapur y el norte de Borneo. España dominó Filipinas hasta finales del siglo XIX. Luego Estados Unidos, después de la Guerra Hispano-Estadounidense. Estas potencias coloniales redefinieron las fronteras terrestres y marítimas, imponiendo sus propias visiones geopolíticas. Posteriormente, la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial dejó un vacío de poder en el sudeste asiático y los nuevos estados-nación heredaron las fronteras impuestas por los colonizadores, lo que a veces condujo a conflictos territoriales. Pero, ¿cuáles son las tensiones? ¿Por qué la región es tan codiciada? Una de las principales razones de las tensiones en el mar de China Meridional es la abundancia de recursos naturales. La región es conocida por sus importantes reservas de petróleo y gas natural. Así, contendría hasta 11.000 millones de barriles de petróleo y 190.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Estos recursos representan, por tanto, una oportunidad económica mayor para los países ribereños. Además de los hidrocarburos, el mar de China Meridional también es rico en recursos pesqueros. Estos recursos designan el conjunto de organismos acuáticos explotables por el hombre. Esto incluye los peces, los crustáceos, los moluscos e incluso las algas. Hay que saber que estos recursos son cruciales para la alimentación mundial y la economía. Sin embargo, se enfrentan a desafíos tales como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. Así, las zonas de pesca del mar de China Meridional se encuentran entre las más productivas del mundo. Para las poblaciones locales, la pesca es, por lo tanto, una fuente de subsistencia esencial, lo que añade una dimensión económica y social a las reivindicaciones territoriales. Pero eso no es todo. El mar de China Meridional también es una de importancia estratégica crucial. Es atravesado por algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Alrededor de un tercio del comercio marítimo mundial transita por esta región, representando miles de millones de dólares en mercancías cada año. El control de estas rutas ofrece, por lo tanto, una ventaja estratégica y económica considerable. Además, la presencia de numerosas islas y arrecifes
tales como las islas de Spratleys y Paracels, permite establecer bases militares e instalaciones de vigilancia. China, en particular, ha invertido masivamente en la construcción y militarización de islas artificiales, reforzando así su presencia militar en la región. Pero eso lo hablaremos más tarde. Antes de eso, hay que saber que existen reglas sobre el mar con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, alias CNUDM. Entró en vigor en 1994 y es el principal marco jurídico que rige las reivindicaciones marítimas. Establece reglas concernientes a las aguas territoriales, las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales. Sin embargo, las interpretaciones de la CNUDM varían de un país a otro, contribuyendo a las disputas. Por cierto, en 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió una decisión sobre un diferendo entre Filipinas y China sobre el mar de China Meridional. El tribunal concluyó que las reivindicaciones chinas basadas en la línea de 9 trazos no tenían ningún fundamento jurídico según las bases de la CNUDM. China rechazó esta decisión, exacerbando las tensiones. Pero, ¿qué es la línea de 9 trazos? ¿Cuáles son las diferentes tensiones? Te lo explicamos aquí todo. Los países implicados alrededor de la región son China, que reivindica aproximadamente el 90% del mar de China Meridional. En 1975, el país aprovechó la guerra de Vietnam para instalarse militarmente en 2 archipiélagos, los Paracels y los Spratleys, que concentran en un gran número de islas y representan, por lo tanto, una vasta zona económica. Esto marca para el Imperio del Medio el inicio de una política expansión en la región. Hay que saber que ya en 1947, el Estado chino reivindicó de un solo golpe la mayoría del mar de China Meridional, estableciendo la línea de 9 trazos en los mapas. La línea de 9 trazos es una demarcación indefinida que el país utiliza para reivindicar una soberanía territorial sobre gran parte del mar de China Meridional. Sin embargo, varios países de la región, especialmente Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, contestan esta reivindicación, ya que también reivindican islas y zonas marítimas en parte del mundo. Sin embargo, como viste anteriormente, el derecho internacional no reconoce esta línea de los 9 trazos. No obstante, el país sigue manteniendo sus reivindicaciones apoyando su soberanía en pruebas que remontan a la dinastía Han, hacia 210 antes de nuestra era. Según China, documentos históricos y mapas muestran que los chinos descubrieron, nombraron y administraron estas islas desde esa época. También hay que saber que desde los años de 1980 China ha intensificado sus esfuerzos para afirmar su soberanía sobre la región. Esto incluye la construcción de islas artificiales, la militarización de algunas islas y la implementación de patrullas navales frecuentes. La policía china en el mar de China Meridional se inscribe en una estrategia más amplia de proyección de poder marítimo. China busca asegurar sus rutas comerciales, acceder a recursos naturales cruciales, pero también reforzar su posición geopolítica frente a Estados Unidos y otras potencias regionales. En la región también está Vietnam, que tiene una larga historia de conflictos con China. Los dos países se han enfrentado en varias ocasiones, especialmente durante la batalla de las Islas Paracels en 1974 y la batalla de las Islas Spratleys en 1988. Vietnam sigue reivindicando estas islas y también ha reforzado su presencia militar en la región. Para el país, los desafíos en el mar de China Meridional son tanto económicos como estratégicos. La pesca y la exploración petrolera son sectores vitales para su economía, mientras que la seguridad de sus aguas territoriales es una prioridad de seguridad nacional. Filipinas es otro actor clave en las tensiones en el mar de China Meridional. Rápidamente, el país se va a acercar a Estados Unidos y van a establecer un ejército militar conjunto anual llamado Balikatan, cuya primera operación tuvo lugar en 1981. El país ha sufrido presiones por parte de China, especialmente durante la confrontación del arrecife de Scarborough en 2012. Esta confrontación llevó a Filipinas a presentar una denuncia contra China ante la Corte Permanente de Arbitraje, resultando en la decisión de 2016 de la que te hablábamos anteriormente. Después de esta decisión, Filipinas adoptó, durante un tiempo, un enfoque más conciliador hacia China, buscando reforzar las relaciones económicas mientras preserva sus reivindicaciones territoriales.
Malasia, por su parte, reclama ciertas partes de las islas Spratly, basando sus reclamaciones en la CNUDM. El país ha adoptado un enfoque pragmático, buscando evitar las confrontaciones directas mientras persigue sus intereses económicos y estratégicos. El país también ha reforzado sus capacidades navales y coopera con otros países de la ASEAN para promover la seguridad marítima regional. Finalmente está Brunei. Hay que saber que es el más pequeño de los países ribereños del Mar de China Meridional en términos de población y superficie. El sultanato reclama una zona económica exclusiva que incluye una parte de las islas Spratly. Pero, ¿qué es una zona económica exclusiva? En realidad, es una zona marítima sobre el cual un estado costero ejerce derechos soberanos y económicos en materia de explotación y uso de los recursos naturales. Esta zona se extiende hasta aproximadamente 370 kilómetros a partir de la costa del estado. En esta zona, el estado tiene el derecho de explorar y explotar los recursos naturales, sean biológicos como los peces o no biológicos como el petróleo y el gas. También, llamada CEE, permite igualmente al Estado llevar a cabo actividades económicas tales como la producción de energía a partir del agua, las corrientes y los vientos. También hay que saber que la noción de CEE fue establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982 en Montego Bay. Pero volvamos a Brunei. El país ha adoptado un enfoque discreto y diplomático en sus reclamaciones, evitando las confrontaciones directas. El principal interés de Brunei en el Mar de China Meridional reside en sus recursos naturales, en particular el petróleo y el gas, que son cruciales para su economía. Pero no solo los países de la región juegan un papel crucial en la geopolítica del Mar de China Meridional. De hecho, Estados Unidos juega un papel crucial. En realidad, como potencia naval dominante, tiene un interés estratégico en mantener la libertad de navegación en esta región vital. Por ello, ha llevado a cabo varias operaciones para impugnar las reclamaciones de China, que considera excesivas. Estados Unidos también apoya a sus aliados regionales, especialmente a Filipinas y Vietnam, reforzando su cooperación militar y proporcionando asistencia en materia de defensa. Así, la presencia estadounidense en el Mar de China Meridional es percibida como un contrapeso a la creciente influencia de China. También hay que hablar de la ASEAN. La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, así llamada, juega un papel central en la gestión de las tensiones en el Mar de China Meridional. Es una organización política, económica y cultural creada en 1967. Los países miembros incluyen a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Camboya y Birmania. Busca promover un enfoque multilateral y pacífico para resolver las disputas territoriales. Sin embargo, las divergencias internas entre los miembros de la asociación complican la formación de la posición unificada. Los países de la ASEAN han negociado con China para establecer un código de conducta en el Mar de China Meridional, destinado a prevenir los conflictos y a promover la cooperación. Estas discusiones les permiten firmar con China en 2002 una declaración sobre la conducta de las partes en el Mar de China Meridional, un acuerdo no vinculante destinado a prevenir los conflictos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para impedir la continuación de las fricciones. También hay otros actores asiáticos importantes. Por ejemplo, Japón e India también están preocupados por las tensiones en el Mar de China Meridional debido a sus intereses económicos y estratégicos. Japón, en particular, tiene disputas territoriales con China en el Mar de China Oriental y apoya los esfuerzos de la ASEAN para mantener la estabilidad regional. Lo mismo ocurre con Taiwán, por cierto, que se encuentra en el Mar de China Oriental, en la frontera con el Mar de China Meridional. El país reclama allí varias islas y bajíos, especialmente la isla de Taiping, el mayor con tierra emergida de esta región. India, por su parte, ha reforzado su cooperación con los países de la ASEAN y Estados Unidos para contrarrestar la creciente influencia de China. Así, India participa en ejercicios navales conjuntos y promueve la seguridad marítima en el Indo-Pacífico. Hay que saber que hasta hoy en día, durante los 80 y los 90, hubo un aumento de los incidentes alrededor de las islas Spratleys que son reclamadas por China, Vietnam,
Filipinas, Malasia y Brunei. La mayoría de los países de la región van entonces a establecer puestos de avanzada militares en diferentes arrecifes e islotes. Luego, los países de la ASEAN van a buscar favorecer el diálogo con la firma, en común con China, de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional, de la que te hablábamos antes en 2002. Después, en los años 2010, se señala a China por sus actividades de recuperación de tierras que tienen como objetivo transformar arrecifes en islas artificiales, dotadas de infraestructuras militares gracias al secado de las marismas litorales. Sobre estas últimas, el país despliega aeropuertos, tropas o también zonas de lanzamiento de misiles, con el fin de reforzar sus reclamaciones sobre toda la zona. En 2012, China toma el control del atolón de Scarborough, que es reclamado por Filipinas. Esto suscitó la preocupación de los países ribereños y de Estados Unidos, que reforzaron su presencia militar en la región. Luego, como se dijo anteriormente, en 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió una decisión histórica, rechazando las reclamaciones chinas. Sin embargo, China se negará a reconocer este fallo y continuará su política de afirmación. Posteriormente, Pekín y Manila se hundieron en una grave crisis diplomática alrededor del banco de Second Thomas, que está en manos de Filipinas. Los incidentes se multiplican, involucrando buques militares, guardacostas y barcos de pesca. Así, de un conflicto inicialmente centrado en varias islas y arrecifes, la situación ha evolucionado hacia un desafío geoestratégico mayor. Por cierto, el 5 de marzo de 2024, se sabe que Manila acusa a las fuerzas chinas de haber provocado deliberadamente colisiones con 2 de sus barcos y herido a 4 personas con cañones de agua, al margen de una nueva misión de reabastecimiento. Desde entonces, los incidentes no dejan de multiplicarse. Ahora te explicamos por qué. En enero de 2024, frente a las tensiones crecientes, Vietnam y Filipinas se acercan. En este momento, tiene lugar una visita de Estado del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. a Hanoi. Esto marca un claro acercamiento entre las dos potencias asiáticas, especialmente en materia de seguridad marítima en el mar de China Meridional. Este acercamiento había sido ilustrado anteriormente por el nuevo acuerdo en cooperación, con el anuncio de un futuro código de conducta bilateral en el mar de China Meridional y la invitación hecha a Vietnam para participar en el ejercicio naval multilateral MARPOLEX, que debe llevarse a cabo en 2024 en Filipinas, junto a Indonesia y Japón. Este ejercicio naval es un ejercicio que tiene lugar cada 2 años, destinado a mejorar la cooperación y las capacidades en materia de lucha contra la contaminación marina, especialmente los incendios, las operaciones de rescate y la recuperación de vertidos de hidrocarburos. El objetivo principal es reforzar la planificación, el mando y el control a través de la realización de maniobras marítimas integradas. Sin embargo, hay que saber que Filipinas y Vietnam no siempre han estado en la misma sintonía respecto a la situación en el mar de China Meridional, donde sus propios diferendos marítimos y territoriales han obstaculizado la cooperación marítima durante muchos años. También conviene no olvidar que entre los años de 1964 y 1969, el presidente filipino había apoyado a Estados Unidos en el marco de la Guerra de Vietnam y desplegado en el país, junto a otros aliados, decenas de miles de soldados cuyas actividades concernían principalmente la ayuda médica, así como proyectos de ayuda a las poblaciones. Pero a pesar de ello, Filipinas y Vietnam han visto converger progresivamente sus intereses, especialmente en la relación con China, de la que ambos países desconfían. Finalmente, encontraron maneras de normalizar sus relaciones bilaterales, especialmente después del retiro de las fuerzas vietnamitas de Camboya en 1989. El fin del conflicto fronterizo con China y la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1955. Pero el verdadero giro llega a los años de 2010. Los dos países entonces multiplicaron los intercambios sobre cuestiones de interés común. Esto permitió poner en marcha de 2011 a 2016 el Plan de Acción Filipinas-Vietnam, que incluía un protocolo de acuerdo para establecer una línea telefónica directa entre los guardacostas filipinos y la policía marítima vietnamita, así como un protocolo de acuerdo para reforzar la cooperación mutua y el intercambio de información entre las dos marinas. Poco a poco, tiempo después, los dos países adoptaron un procedimiento operativo estándar para las patrullas conjuntas y firmaron varios acuerdos técnicos importantes junto con el conjunto de la ASEAN.
En marzo de 2024, China acusa a Estados Unidos de usar a Filipinas como peón después de varios incidentes alrededor de islotes que los dos países asiáticos se disputan. Justo antes, los guardacostas filipinos acusaron a sus homólogos chinos de haber, entre otras cosas, provocado colisiones con dos de sus barcos. El encontronazo se produjo cerca del arrecife disputado de Second Thomas. Por su parte, Pekín acusó a las fuerzas filipinas de haber chocado voluntariamente contra un barco chino para provocar un incidente tras su intrusión en la zona. Posteriormente, Mao Ning, un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, declara durante una conferencia de prensa lo siguiente: China recomienda a Estados Unidos no usar a Filipinas como un peón para generar disturbios en el mar de China Meridional, añadiendo que Filipinas no debe dejarse manipular por Estados Unidos. Más tarde, los dirigentes de la ASEAN y de Australia advirtieron contra cualquier estación y acción unilateral que amenazara la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. No hay que olvidar que Filipinas ha firmado acuerdos militares con Estados Unidos y Australia. Después, en mayo de 2024, China fue noticia porque el país planea construir túneles submarinos en la región. El objetivo es albergar soldados y armas mientras se ofrece esta protección contra desastres naturales y ataques de enemigos. Además, esto permitiría a China reforzar su presencia y ampliar su influencia en la región. Pero esto podría potencialmente alterar el equilibrio de las fuerzas en la zona y darle a China una ventaja significativa sobre sus rivales. Así, este proyecto plantea numerosas cuestiones jurídicas y diplomáticas. La construcción de tales infraestructuras militares en aguas disputadas sería percibida como una provocación mayor por los demás países ribereños y Estados Unidos. Además, el impacto medioambiental de tales trabajos sería considerable en una zona que alberga ecosistemas marinos frágiles, ya que amenazados por la construcción de islas artificiales. Este nuevo proyecto podría entonces causar daños irreversibles a la biodiversidad marina. En julio de 2024, Manila y Pekín encuentran un acuerdo provisional sobre un arrecife disputado. El objetivo es el reabastecimiento de las tropas filipinas estacionadas en un arrecife disputado del mar de China Meridional. Se habla aquí de un puesto avanzado aislado en el atolón Second Thomas, que ha estado en el centro de enfrentamientos entre barcos chinos y filipinos, como te decíamos justo antes. Hay que saber que un puñado de soldados filipinos están estacionados en un buque de guerra oxidado llamado BRP Sierra Madre, que fue deliberadamente encallado en el atolón Second Thomas en 1999 para hacer valer las reclamaciones de Manila sobre la región. Así, Filipinas y China llegaron a un acuerdo sobre un arreglo provisional para reabastecimiento en productos de primera necesidad y misiones de rotación hacia el atolón Second Thomas. Se piensa entonces que las tensiones podrían calmarse, pero apenas un mes más tarde, dos colisiones reavivan las tensiones entre los dos países. Según los medios filipinos, dos barcos de abastecimiento de los guardacostas navegan cuando fueron sometidos a maniobras ilegales por parte de sus homólogos chinos. Uno de los navíos habría sido golpeado en un costado, creando un agujero en la cubierta, mientras que el segundo habría chocado 2 veces, creando un agujero que medía 76 centímetros de largo y 91 centímetros de ancho. Por parte de China, los guardacostas chinos acusan a sus homólogos filipinos de comportamiento no profesional y peligroso tras esta colisión deliberada. Esto ocurrió cerca del Banco de Arena Sabina. Este último es llamado Skoda en Filipinas y Xianbin en China, y es el nuevo punto de fricción entre los barcos de vigilancia de los dos países. Esta colisión se produce menos de 2 semanas después de un incidente aéreo entre los dos ejércitos chino y filipino sobre otro atolón de Scarborough, que Pekín se apoderó en 2012. Pero según algunos medios, el problema proviene en realidad de Estados Unidos, que desea mantener su hegemonía y su primacía marítima en el Pacífico Occidental, y se opone firmemente a que China amplíe su poder marítimo. Hay que saber que poco antes de la colisión, la Marina estadounidense llevó a cabo maniobras conjuntas con navíos franceses en el mar de Filipinas para apoyarse con ellos un Indo-Pacífico libre y abierto. Para algunos, estas tensiones recuerdan la Guerra Fría con las tensiones entre los dos bloques. En la actualidad, China contra Estados Unidos. A raíz de las últimas colisiones entre los barcos filipinos y chinos, Estados Unidos ha propuesto escoltar barcos filipinos para las misiones de reabastecimiento hacia sus puestos avanzados en el mar de China Meridional.
pero Manila ha declarado que no aceptará esta oferta mientras no estén en la incapacidad de asegurar un suministro vital y que sus tropas no estén cerca de la muerte. El general Browner, miembro del ejército filipino, ha declarado: "Estamos felices de que Estados Unidos nos haya ofrecido una gama de opciones, incluida la de unirse a nosotros o escoltarnos para las misiones de reabastecimiento. Por su parte, el ejército estadounidense ha declarado que escoltar un barco es una opción completamente razonable en el marco de nuestro Tratado de Defensa Mutua. Tan solo en agosto de 2024 hubo 5 incidentes en el mar de China Meridional. Las tensiones continúan en septiembre de 2024 y Pekín afirma que aplastará cualquier incursión extranjera que viole su soberanía, especialmente en el mar de China Meridional. El teniente general del ejército chino He Lei explica: "Esperamos que el mar de China Meridional siga siendo un mar de paz, pero si Estados Unidos mueve sus fichas entre bastidores, si empuja países a la primera línea, o si Estados Unidos mismo termina encontrándose en la primera línea, el ejército chino no dudará". Añade: "El Ejército Popular de Liberación de China aplastará resueltamente cualquier incursión hostil extranjera que viole los derechos e intereses territoriales, soberanos y marítimos de China". Por su parte, el ejército americano ha advertido contra las tácticas peligrosas, coercitivas y potencialmente escalatorias de Pekín. Posteriormente, a finales de septiembre, China ha realizado una prueba de misil balístico intercontinental, equipado con una ojiva ficticia en el Pacífico. Si bien no establece ningún vínculo con la actualidad, este lanzamiento recuerda el contexto de rivalidad sino-estadounidense en el Pacífico, de tensiones Pekín-Manila en el mar de China Meridional y de hostilidad entre las autoridades chinas y las de Taiwán. No se ha proporcionado ningún detalle sobre el lugar de la caída del misil. El ministerio chino tampoco ha precisado si el proyectil fue lanzado desde un submarino o desde tierra. Cabe destacar que los misiles balísticos intercontinentales forman parte de las armas más poderosas del mundo y pueden transportar cargas nucleares devastadoras. El Ministerio Chino de Defensa indica: "La Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación lanzó con éxito el 25 de septiembre a las 8:44 en alta mar en el Océano Pacífico un misil balístico intercontinental transportando una ojiva ficticia de entrenamiento. Cayó en precisión en la zona marítima predeterminada". Añade lo siguiente: "Este lanzamiento de misil forma parte del programa anual de entrenamiento rutinario de la Fuerza de Misiles. Está conforme al derecho de las prácticas internacionales y no tiene como objetivo a ningún país o blanco específicos". El futuro del mar de China Meridional es, por lo tanto, complejo e incierto, debido a que los múltiples desafíos geopolíticos y económicos, las disputas territoriales entre China y otros países de la región como Filipinas, pero también potencias exteriores como Estados Unidos, no dejan de intensificarse. La militarización de ciertas islas y arrecifes por parte de China y las respuestas de los demás países que podrían también intensificar los conflictos. A pesar de las tensiones, existen esfuerzos diplomáticos para resolver las diferencias de manera pacífica. Tampoco se debe olvidar que el mar de China Meridional enfrenta importantes desafíos medioambientales, tales como la sobrepesca, la contaminación y los cambios climáticos. Estos factores podrían afectar la capacidad de la región para sostener una población creciente y mantener sus recursos naturales. Además, lamentablemente, Estados Unidos y China probablemente seguirán compitiendo para aumentar su influencia en la región. Ahora sabes todo sobre las tensiones en el mar meridional de China. Mientras las tensiones continúan exacerbándose, el riesgo de una escalada militar sigue siendo una preocupación mayor para la comunidad internacional. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las maniobras militares y las provocaciones siguen siendo frecuentes, alimentando la sensación de que la región está al borde de un conflicto mayor. En esta carrera entre la diplomacia y el enfrentamiento, el mundo observa entonces con inquietud, consciente de que una crisis está en región podría tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras.